San Lucas capítulo 17, verso 11. ¿Ya estamos todos ahí? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Amén, hasta ahí. Padre, te adoramos y te bendecimos porque tú eres bueno. Señor, sabemos que para siempre tu misericordia, Dios, y tú eres bueno con tu pueblo, con nosotros. En esta hora, Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo tomando el control de todas las cosas, Padre. Te pedimos que seas tu Espíritu de Dios el que hable, Señor, a través de este instrumento, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, manifestando su presencia, su poder y su gloria a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Quita, Padre, todo aquello que en el pueblo pueda existir, pueda verse. Todo problema, aflicción, Padre mío, llévatelo en el nombre de Jesús. Que todo aquello con lo que el enemigo ha estado trabajando durante el día o la semana, Padre mío, para afligirla a tu pueblo, sea reprendido y quitado del medio en el nombre de Jesús. Que tu palabra sea sembrada en una buena tierra, Señor. Que dé fruto al 100%, Padre amado, porque eso es lo que queremos ser, una buena tierra delante de ti. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede tomar su lugar un momento. Amén. Bendito sea Dios. Te adoramos y te bendecimos porque tú eres bueno. Bendito sea Dios. Aleluya. La palabra de Dios nos habla, nos dice aquí en este verso, en el libro de San Lucas. Bendito sea el nombre de Dios. Esta es una palabra muy poderosa. Amén. Esta es una palabra de parte de Dios que a mí me impactó cuando el Espíritu Santo me empezó a ministrar de esta manera. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba pasando y iba en la frontera entre Jerusalén y Galilea, Samaria y Galilea. Dice la palabra de Dios que iba por la frontera de ahí. Amén. Y pasó junto a un pueblo, bendito sea el nombre de Dios, una aldea. Y dice la palabra de Dios que a lo lejos estaban 10 leprosos. Y cuando lo vieron, porque la fama de Jesús era grande, amado hermano. La palabra de Dios dice que la fama de Jesús se extendió por muchos lugares. Amén. Y mucha gente lo conocía. Y mucha gente quería conocerlo. Y cuando escuchaban que iba pasando, la gente se agolpaba y quería ir, porque todo el mundo tenemos necesidad. Amén. ¿Cuántos tenemos necesidad en este día? Señor se ocupará de tu necesidad en este día. Amén. Todos tenemos necesidad, y en ese tiempo también había necesidad. Había enfermedades, había gente necesitada de ser libre. Amén. De muchas cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra de Dios que aquellos lo miraron de lejos, bendito Dios. Y le empezaron a gritar: Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. Amén. A lo lejos empezaron ellos a gritar. Bendito sea el nombre de Dios, porque los leprosos no podían acercarse a la gente, o la gente no podía acercarse a los leprosos en ese tiempo, porque era una enfermedad, bendito Dios, que se pegaba fácilmente. Amén. Yo me imagino que sería como una gripe, no sé, como ahora el coronavirus que anda ahí, que dicen, bendito Dios. Amén. Así era la lepra. Bendito sea el nombre de Dios. No podían acercarse a ellos porque tenían miedo, porque no querían contagiarse, y la lepra no tenía cura. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que aquellos hombres empezaron a clamarle a Dios y a gritarle, y a decirle: ten misericordia. Amén. Lo interesante de esta palabra y lo interesante de todo esto es que Jesús no les dijo acérquense, o Él se acercó a ellos. Él les dijo: vayan con los sacerdotes y preséntense ante ellos. Amén. Y aquellos 10 hombres fueron y se fueron caminando. Amén. Imagínate tú cómo se sentirían aquellos hombres. Yo creo que aquellos hombres esperaban otra cosa del Señor. A lo mejor ellos esperaban que Él se acercara, pusiera su mano sobre ellos y empezara a orar por ellos, y ellos serían limpios en ese momento. Porque la fama del Señor era grande, y sabían que los ciegos miraban, que los cojos caminaban, que los paralíticos se levantaban de sus camas. Amén. Que hay tantos milagros que el Señor estaba haciendo, bendito Dios, para siempre. Y a lo mejor aquellos hombres estaban esperando algo más de lo que el Señor Jesús les dijo en ese momento. Muchas veces nosotros como pueblo de Dios esperamos otras cosas de papá. Muchas veces nosotros como pueblo de Dios estamos esperando lo grande a lo mejor.
Estamos esperando que el Señor venga tal vez y baje aquí y se ponga frente a nosotros y nos diga lo que tenemos que hacer. O estamos esperando que un ángel se nos aparezca, bendito Dios, y nos diga a dónde tenemos que ir o caminar. Amén. Pero la palabra de Dios dice que los caminos del hombre son diferentes a los caminos de Dios y que los pensamientos de nosotros son diferentes, no son los mismos que los de Él. Amén. Pero nosotros como seres humanos nos impacientamos a veces y queremos que las cosas sean rápido. Amén. Y cuando el Señor nos dice algo, amén, a veces renegamos de todo esto. Aquellos 10 hombres no esperaban que el Señor Jesús les dijera, vayan con los sacerdotes y preséntense. A lo mejor ellos pensaron y dijeron, pero ¿para qué? Si queremos que tú nos sanes, si hemos venido y estamos gritando y clamando, bendito Dios, para que tú tengas misericordia y nos mandas hacia allá. Amén. Los leprosos no podían estar en las ciudades, los sacaban fuera. Amén. Era un batallar para ellos andar entre la gente porque no los querían. Los aborrecían por lo mismo, por la enfermedad que ellos tenían. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña y nos dice que Jesús los mandó hacia otro lado. A veces la voluntad de Dios no es la que nosotros estamos pidiendo. A veces la voluntad de Dios es diferente a la de nosotros. A veces nos toca batallar. A veces batallar de más. Amén. Para llegar a donde el Señor quiere que tú llegues. Amén. Aquellos hombres no sabemos cuánto camino recorrieron para llegar hasta allá, porque la lepra era como llagas, amén, y la piel se les caía. Imagínate, era algo terrible en aquellos tiempos caminar tal vez para un leproso, amén, o que a lo mejor el aire, el sol le pegara y les calara. Bendito sea el nombre de Dios. Las moscas, mi amado hermano, que andaban ahí en las llagas que estaban abiertas, amén. Era difícil para ellos. Ellos no esperaban que el Señor Jesús les dijera de esa manera, vayan hacia allá. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ellos obedecieron. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos iban caminando, nos dice, no registra qué distancia tampoco ellos caminaron, pero dice que ellos se fueron y caminaron obedeciendo al Maestro. Confiaron en lo que Dios les estaba diciendo. Tú tienes que confiar en la dirección que papá te da. Tú tienes que confiar en la dirección que el Señor te está diciendo. Amén. Si el Señor te está diciendo algo, tú tienes que confiar en eso, aunque no sea lo que tú quieras. Bendito sea el nombre de Dios. Muchas veces, mi amado hermano, como pueblo de Dios, como hombres y seres humanos, nos aferramos a algo que no es para nosotros. Amén. Nos aferramos tanto a veces, mi amado hermano, a cosas materiales, llámese lo que tú quieras, materiales, económicas, sentimentales o lo que tú quieras, y nos aferramos tanto a algo que Dios no quiere para ti o para mí. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y a veces no vemos lo que Dios está mirando, lo que Dios tiene más allá, porque nosotros nos aferramos, no obedecemos lo que Dios nos está diciendo. Amén. Por eso a veces hay tantos tropiezos, por eso a veces hay tantos fracasos, por eso a veces tu corazón sufre, tu corazón llora, porque no entiendes qué es lo que está pasando, porque el Señor a lo mejor por lo que tú estás pasando no quería que tú pasaras eso. La voluntad de Dios no era ir y sanarlos y ponerle las manos, era que ellos entendieran y comprendieran que si obedecían a Dios, amén, todas las cosas iban a salir para bien. El Señor les dijo, vayan. En pocas palabras les dijo, caminen. El Señor no les dijo, caminen y serán limpiados. No les dijo esa palabra, les dijo, vayan y preséntense con los sacerdotes. El punto de este mensaje, bendito sea el nombre de Dios, es que ellos caminaron cuando el Señor les ordenó que caminaran. Bendito Dios para siempre. El Señor les dijo, caminen. Y dice la palabra de Dios que mientras ellos iban caminando, la lepra se les iba cayendo de su piel. Amén. La lepra se les iba cayendo de su piel. Y dice la palabra que uno de ellos, bendito sea el nombre de Dios, viendo que él había sido sanado, dice que se regresó y empezó a alabar y a glorificar a Dios, porque se dio cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Los otros 9 no regresaron. Amén. Mira lo que dice más abajo. Dice, entonces uno de ellos, el 14 dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando y dio gran voz. Se postró en tierra a sus pies dándole gracias, y este era un samaritano.
Entonces dice la palabra de Dios que viendo que él había sido sanado, dice que regresó. Pero la palabra no dice si él se fijó que había sido sanado cuando estaba frente a los sacerdotes, como el Señor le había dicho. Solo dice que él se dio cuenta que había sido sanado y regresó a darle gloria y honra a Dios. Amén. Muchas veces cuando tú vas caminando, tú no vas a ver muchas cosas. Amén. Porque a lo mejor tu corazón y tu pensamiento no está percibiendo lo que Dios está mostrándote o lo que Dios está tratando de decirte. Amén. Porque las aflicciones de nosotros, de los hombres, a veces son muchas. Los problemas, bendito sea el nombre de Dios, son demasiados en nuestra vida y no nos dejan a percibir lo que Dios quiere para ti y para mí. Amén. Pero dice la palabra que este hombre cuando iba, dice que de repente a lo mejor volteó y dijo: carapas, ¿qué pasa? Ya estoy sano, no tengo nada, bendito el nombre de Dios. Y dice que se regresó. Los otros 9 a lo mejor no se dieron cuenta que a lo mejor no tenían que llegar hasta con los sacerdotes como aquel hombre lo hizo, bendito sea el nombre de Dios, sino antes de llegar ellos habían sido ya limpios. Amén. Pero a lo mejor los otros 9 ni siquiera se dieron cuenta que ya iban caminando limpios. Amén. ¿Por qué? Porque no estaban apercibiendo lo que Dios quería para ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso no se regresaron tal vez y glorificaron a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios, porque no alcanzaron a mirar. Amén. Porque tal vez su aflicción era más: tengo lepra todavía, voy caminando con lepra. Si yo le pedí al Señor que me sanara y me mandó con los sacerdotes, y yo creo que el Señor no me quiere sanar, y yo creo que el Señor no quiere escucharme, y yo creo que a lo mejor al Señor no le importo porque no me sanó, porque vengo leproso todavía. Y si viera, y a lo mejor iban caminando de esa manera, y mucho pueblo de Dios camina de esa manera. El Señor no me escucha, el Señor no me habla, el Señor no está escuchando, no está atento a mi oración. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que Él está atento a la oración de los justos, amén, que Él está atento a la oración que tú y yo estamos haciendo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero a lo mejor el problema, la aflicción que a lo mejor el diablo ha puesto en tu vida, bendito sea, no te deja percibir lo que te está diciendo el Señor o a dónde quieres. Amén. Muchas veces, mi amado hermano, la victoria está ahí a un paso de ti. La victoria el Señor ya te la dio. Tú eres victorioso en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque eres hijo del Rey. Y si tú confías en papá, dice la palabra de Dios que Él no deja avergonzados a los que en Él confían. Eso quiere decir que no los deja. No nos deja a nadie. Bendito Dios. Entonces muchas veces, mi amado hermano, tienes que darte cuenta que cuando tú vas caminando, el Señor va obrando. Cuando tú vas caminando, el Señor va limpiando. Cuando tú vas caminando, el Señor va restaurando, el Señor va renovando, el Señor va levantando. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Pero tienes que caminar. Este es el punto importante. Tienes que caminar. Amén. Y en el camino el Señor va a ir obrando en ti. Y en el camino, cada paso de obediencia que tú estés dando para con papá, el Señor va a ir obrando en tu vida. Amén. El Señor va a ir moldeando tu carácter cada vez que tú das un paso. Y amén. Y bendito sea. Y no quiere decir que des un paso de tu casa a la iglesia. Eso no quiere decir. Amén. Quiere decir que un paso de obediencia es que tú estés en su presencia. Es que tú busques su Santo Espíritu. Es que tú estés alimentándote día y noche, no nomás en la iglesia, sino también en tu casa. Bendito sea el nombre de Dios, para que Dios venga y te levante y te fortalezca y te renueve y te llene de su Espíritu. Eso quiere decir caminar. Amén. Eso quiere decir caminar, que tú vayas y hagas la voluntad de papá, que tú vayas y prediques, que tú trabajes en lo que el Señor te ha dado, porque el Señor te ha dado un mandato, porque el Señor te ha dado un ministerio, porque el Señor te ha dado dones, 1, 2 o 3 o 4, no sé cuántos dones te haya dado el Señor. Lo que el Espíritu dice es que yo le di a dones a los hombres cual yo quise darlos. Bendito sea el nombre de Dios. Puedes tener 2 o 3 o 4. Caminar quiere decir que tú trabajes con lo que Dios te ha dado, con las armas que papá te ha dado. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es caminar con papá. Caminar en obediencia. Amén. A veces es difícil, amado hermano, porque es difícil caminar en los caminos de Dios. Pero cuando tú te levantas, amén, siéntense por favor, Damián, Santiago, ¿se me sientan? Siéntame allá uno, por favor. Siéntate allá, Santiago. Amén. Bendito Dios. Cuando tú vas caminando y te levantas a obedecer a Dios. Amén. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo hace como 5 o 6 años atrás, yo no quería nada con Dios. Para mí mi vida era
drogas, alcohol y lo que venía, lo que seguía. Fiestas entre semana, fiestas fin de semana, 3 o 4 días. Amén. Esa era mi vida y yo no quería nada con Dios. Cuando el Señor empieza a tratar con mi vida fue en la muerte de mi padre. Amén. El Señor trató conmigo ahí y yo dije, Señor, ya no puedo más. Amén. Un día estaba yo en mi casa donde yo vivía, allá en el barrio donde yo me juntaba. Mis padres habían vendido la casa en el barrio donde ellos vivían y yo vivía a unas cuadras de con ellos. Vivía solo, pero